Nosotros somos el grupo número 3. El tema que vamos a exponer es el tema la atención. La atención es la capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto externo o interno que la mente percibe porque motiva o interesa. También podemos dar una definición más específica y amplia. Por tanto, la atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el rendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción que hace referencia a la función de la atención como filtro de estímulos ambientales. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Dentro de las condiciones de la atención hay dos variables, que son los determinantes externos y los internos. Los externos son los que podemos decir que son los procedentes del medio y los que hacen posible que el individuo mantenga esta atención ante determinados estímulos, es decir, depende del medio ambiente, en los cuales destacan potencia del estímulo. Un ejemplo de ello es la atención que sin duda se centra más en los colores fuertes que por lo contrario en los suaves. Cambio. En cuanto estamos centrados en un estímulo concreto en el cual estamos poniendo toda nuestra atención y se produce un cambio brusco, desestabilizando nuestra situación anterior, nuestra mente atrapa de inmediato este nuevo estímulo. Repetición. Muchas veces los estímulos que más captan la atención son los más débiles a pesar de su debilidad, pero gracias a su repetición constante. Movimiento. Cuando hay un movimiento, por ligero que sea en nuestro estímulo, lo captamos y esto causa un mayor grado de atención. Organización estructural. Ya que todo estímulo debe estar organizado para poder recibir correctamente la información. Los determinantes internos o propios de la persona son los que dependen del individuo. Son propios de él y condicionan aún más no solo la capacidad y desarrollo de la atención, sino también su rendimiento. Y entre los internos está la emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a atraer la atención del sujeto que los percibe. Estado orgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones que experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. Por ejemplo, si una persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerá más intensamente los estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad, intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses que se tengan. Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción. Sugestión social. Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, que es más que por simple imitación. Curso del pensamiento. Independientemente de las pulsiones o de los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y un estímulo relacionado se le presenta en ese momento,
Este último captará su atención en forma inmediata. La atención es una de las funciones más complejas del cerebro, sobre la que al día de hoy no hay una definición cerrada y aceptada por todos. Es una función que nos permite filtrar estímulos, procesar información y enfocarnos en un objetivo para todo ello. El lóbulo frontal requiere de la integración de información proveniente de todo el resto del sistema nervioso. Este proceso se produce en diversos niveles que dependen de la interacción con el medio. Las características de una tarea y sus demandas determinarán el tipo de atención que empleemos. Tipos de atención. Atención focalizada. Este tipo de atención se basa en la habilidad de responder específicamente a un estímulo. Esto requiere que el sujeto ignore el resto de estímulos que lo rodean. Para ello es necesario un alto nivel de alerta y activación. Atención sostenida. La atención sostenida es utilizada en tareas de tiempo prolongado. Es la habilidad de mantener una actividad cognitiva con persistencia. En muchas ocasiones, la recompensa no es inmediata, por lo que este tipo de atención tiene varios obstáculos, entre ellos la falta de motivación, la fatiga, el aburrimiento y la tarea concisa. Un claro ejemplo de este tipo de atención es jugar un videojuego. Atención dividida. Nuestro cerebro es tan increíble que nos permite hacer dos tareas al mismo tiempo. Ahora, si bien estas dos tareas no pueden ser tan demandantes, es necesario dividir los recursos atencionales para poder tener un buen rendimiento en las dos. Esta capacidad es limitada, ya que a medida que dos fuentes de información simultáneas aumentan su demanda, se deteriora la respuesta. Suele conocerse también como multitarea, por ejemplo, cocinar y a la vez escuchar música. Atención alterna. El aspecto más destacado de la flexibilidad mental, entendida como la capacidad de cambiar el foco atencional y moverse entre tareas muy distintas. Por ejemplo, leer una receta y preparar la comida a la misma vez. La importancia del control atencional. La atención no es un proceso único e excluyente. La mayoría de las tareas requieren de la acción conjunta de distintos tipos de atención. El control atencional o la capacidad de alternar y utilizar eficazmente los tipos de atención depende de otras funciones ejecutivas, entre ellas las más importantes son la memoria, la planificación y la inhibición. ¿Qué partes del sistema nervioso participan en la atención? Las principales estructuras involucradas son: sistema reticular ascendente. La atención requiere de la capacidad de recibir los estímulos. La información periférica es procesada gracias a su recorrido por el tallo cerebral. Lóbulo parietal. De importancia en el procesamiento espacial de los estímulos y la asignación de recursos a una determinada tarea. Lóbulo frontal. El director de la orquesta del cerebro. Es el encargado de seleccionar respuestas y los programas motores para la ejecución de un plan que permita desarrollar una acción. Todos los tipos de atención suelen tender a aproximarse a la media, tal y como ocurre con todas las características psicológicas. Veamos cuáles son estas variedades de atención, resumidas y clasificadas a partir de los criterios más importantes. Según su amplitud y dirección, atención externa reducida. La atención se centra en un número reducido de estímulos ajenos a la persona y se relaciona con la concentración. Atención externa amplia. Este tipo de atención se centra en un número amplio de estímulos ajenos a la persona. Atención interna reducida. Se caracteriza porque la atención está centrada en un número reducido de estímulos o respuestas que ocurren en el organismo de una persona. Atención interna amplia. Este tipo de atención hace referencia a que una persona se centra en un número amplio de estímulos o respuestas que ocurren dentro del organismo. Según la actitud del individuo. Atención voluntaria.
Ocurre cuando el individuo hace referencia a activo para distinguir la atención, es decir, la capacidad de concentrarse en un estímulo de manera voluntaria. Atención involuntaria. En este tipo de atención, la persona no hace un esfuerzo consciente y activo, sino que el estímulo tanto interno como externo que dirige la atención. Según las manifestaciones motoras y fisiológicas. Atención abierta. El foco de la atención y los receptores de interés tienen su orientación en la fuente de atención. Atención encubierta. El foco intencional y los receptores sensoriales se disocian. Según la modalidad sensorial. Atención visual. Se refiere a la disposición espacial. Este fenómeno permite detectar los estímulos en un contexto visual complejo. Atención auditiva. Aunque no podamos mover las orejas igual que los ojos para captar diferentes estímulos auditivos, sí que podemos elegir lo que escuchamos, es decir, podemos centrar la atención en un estímulo auditivo u otro. Muchas gracias por su atención.